Rapidez y fuente de electrones en un circuito. Pregunta 22. ¿Cuál es el error al decir que los electrones en un circuito común activado por una batería viajan más o menos a la rapidez de la luz? Estas son preguntas que hay que detenerse y analizarlas con mucho cuidado. Uno cree, cuando está aprendiendo electricidad, que lo que viaja a la velocidad de la luz son los electrones. No es los electrones los que viajan a la velocidad de la luz. Realmente viajan muchísimo más lento. Entonces vamos a analizar un poquito más. Cuando encendemos el interruptor de luz de una bombilla eléctrica y se completa el circuito, ya sea de corriente alterna o de corriente directa, parece que la bombilla se enciende de inmediato. Sí, o sea, pues nosotros no percibimos que hay una pequeña diferencia de tiempos, entonces pues creemos que se enciende inmediatamente, pero sí se enciende bastante rápido, no hay que esperar a que demorarse mucho. Cuando hacemos una llamada telefónica, la señal eléctrica que conduce nuestra voz viaja por los conductores de interconexión a una rapidez aparentemente infinita, o sea, muy cercana a la velocidad de la luz. Esta señal se transmite por los conductores casi a la rapidez de la luz. Los electrones no se mueven con esta rapidez. Aunque los electrones dentro de un metal a temperatura ambiente tienen una rapidez promedio de algunos millones de kilómetros por hora, no forman una corriente porque se mueven en todas las direcciones posibles. O sea, eso es muy importante, entender que los electrones no es que van todos en línea recta a través del conductor, no. Ellos chocan y unos van hacia un lado, otros van hacia el otro lado, aunque cuando hay una diferencia de potencial, esa diferencia potencial logra que se muevan todos en una misma dirección, pero se mueven erráticamente, o sea, van hacia arriba, luego hacia abajo, luego golpean a esta dirección y eso es lo que hay que entender. Dice que entonces no forman una corriente porque se mueven en todas las direcciones posibles. No hay flujo neto en alguna dirección de preferencia. Pero cuando se conecta un acumulador o un generador dentro del conductor se establece un campo eléctrico. Entonces, a ver, ¿qué es la primera parte? Si tenemos el conductor y no está conectado a una diferencia de potencial, a una batería o una pila, los electrones saltan de un lado para el otro en forma errática. Entonces, digamos que si yo voy a hacer sumatoria de movimientos de los electrones dentro de un conductor, pues me va a dar cero, porque se mueven la misma cantidad hacia la izquierda que hacia la derecha. Pero dice, pero cuando se conecta un acumulador o un generador dentro del conductor se establece un campo eléctrico. Los electrones continúan sus movimientos erráticos, pero al mismo tiempo el campo los impulsa. O sea que lo que vamos a ir mirando es que lo que se mueve a la rapidez de la luz no son los electrones, sino es el campo eléctrico. Repetimos, la corriente eléctrica, aunque hablamos de ser una cantidad de electrones moviéndose, realmente es el campo eléctrico el que viaja casi a la rapidez de la luz. El conductor funciona como una guía o un tubo para las líneas del campo eléctrico.